Hola a todos, envío un cariñoso saludo al pastor Patricio junto a su esposa y la congregación Cristo es la única respuesta. La canción que voy a interpretar en esta ocasión habla sobre la vida real de una persona que estaba sin Jesús y muestra cómo el Señor puso su mirada en él y transformó su vida. Que sean todos ustedes muy bendecidos. Por las noches no sabía si iba a volver a ver la luz de un nuevo día. Las adicciones me llevaron a equivocarme en decisiones que hoy me duelen. Todo mi entorno me llevaba a alejarme más y más de ti. Pero las oraciones de mi madre por mí vieron la luz de un nuevo día. Tú me encontraste entre mi orgullo y el rencor. Tú me hallaste entre los vicios y el dolor. Tú me miraste entre el pecado y desamor. Tú me amaste. Tanto esfuerzo en cosas vanas que no tenían el valor ni el fundamento. Me fui hundiendo en el dolor, agonía y sufrimiento de sentir que había algo más en mi interior. Yo sabía que estabas aquí pensando en mí. Tú me encontraste entre mi orgullo y el rencor. Tú me hallaste entre los vicios y el dolor. Tú me miraste entre el pecado y desamor. Tú me amaste. Lo que era imposible para ti no lo fue. Solo tu amor me transformó. Tú me encontraste entre mi orgullo y el rencor. Tú me hallaste entre los vicios y el dolor. Tú me miraste entre el pecado y desamor. Tú me amaste. Que tengan muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Es grato estar en torno a la palabra de Dios para escucharla. Seamos bendecidos por el Señor en esta tarde. El tema de hoy es sacerdotes de Dios. Pero para eso quiero mencionar de que a lo largo de los 66 libros que contiene la Biblia, nos encontramos con muchas historias humanas. La trayectoria humana siendo intersectada por
la voluntad perfecta de Dios a través del proceso, pruebas, pero sacando siempre una gran lección, cómo Dios de la nada puede usar a hombres o mujeres que no tenían a la vista humana posibilidades de ser usadas o usados por el Señor. A propósito, su vida es una historia. Mi vida también es una historia. Todos tenemos una historia en particular que poder contar, publicar. La historia de la persona se vuelve interesante cuando Dios está en la vida de esa persona. Quiero compartir a la lectura para poder comenzar esta temática del día de hoy. Y más que una temática, es una reflexión. En 1 de Samuel, en el capítulo 2, el versículo 12, dice así a la palabra: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Cuando hablamos de sacerdotes, tendríamos que estudiar gran parte de Levíticos y también gran parte del libro de Éxodos, pero solamente haciendo un resumen. El sacerdote, el sumo sacerdote, los levitas eran hombres de Dios que tenían por ministerio, por encargo de Dios, que pudiesen enseñar al pueblo las leyes de Dios y a la vez ser mediadores, es decir, hombres que sean capaces de acercar al pueblo a Dios a través de sus leyes, a través de los sacrificios y también a través de la vida de santidad. Israel, para poder tener acceso a Dios y tener ese privilegio de comunión y adoración, solamente lo podían hacer a través de su sacrificio de derramamiento de sangre. Por eso era tan importante los sacerdotes. El ministerio sacerdotal que nos habla la Biblia era un ministerio hereditario, es decir, de los descendientes de Aarón, quien fue el primer sumo sacerdote. El amor y la misericordia de Dios podemos verlos en forma constante sobre el pueblo rebelde y contumaz. Ira que muchas veces fue aplacada, no solo a través de la intercesión, sino pecados que fueron expiados también a través del sacrificio. Por eso es tan importante en la vida de Israel los sacerdotes. El sacerdote era un hombre dedicado, apartado, santo, que quiere decir consagrado. Este hombre, el sacerdote, debía de llevar una vida apartada, una vida exclusiva para Dios. Esa era la vida de los sacerdotes. Era tan apartada para Dios que ellos no tuvieron herencia dentro de las reparticiones de las conquistas que estuvieron bajo el mando de Josué, pero sí se les fue dado como un don de Dios 13 ciudades y además una dependencia total y absoluta bajo la responsabilidad de todos los hebreos, con diezmos, primicias y algunas partes de los sacrificios. En el tiempo de que estos hombres, a quien yo menciono como Finnes y Ofnis, eran hombres, los sacerdotes del pueblo de Israel, en tiempos del niño o joven Samuel. Y el sumo sacerdote era Elí, el padre. Y la Biblia menciona en el texto tomado que era un hombre ya anciano. Pero los impíos, hablando de los hijos, sus hijos eran impíos y no tenían conocimiento de Dios. Cuando la Biblia menciona de que estos hombres, porque estos hombres nos dan una historia, por eso estoy compartiendo este mensaje, por eso estoy compartiendo esta reflexión. Estos dos hombres tienen una historia que contar, tienen una historia que ser estudiada y leída por el pueblo de Dios. La Biblia menciona que eran hombres impíos. En el original dice que eran hijos de Belial, es decir, tenían comunión con el enemigo, con Satanás y el diablo. Es más, ellos no tenían discernimiento de Dios, era de continuo un llevadero al pecado. No tenían respeto por el Padre, no tenían respeto por Dios, no tenían respeto por sus leyes, refiriéndome a las leyes divinas instauradas por los hombres de Dios del antiguo tiempo. Estoy hablando esta historia aproximadamente entre 1000 años antes de Cristo a 900 años de Cristo. Sucedió esta historia
esta vida llena de bajos y bajos en la ciudad de Silo, una de las ciudades más importantes y en ese tiempo donde estaba establecido el tabernáculo del Señor. Todo el pueblo llegaba ahí. Todo el pueblo llegaba a Silo para poder ofrendar a Dios. Pero aquí se encontraban dos muchachos, dos hombres jóvenes, Ofnis y Fines, hombres que eran sacerdotes por herencia, pero que no conocían a Dios. Eran hombres impíos, hijos de Belial. Así lo describe el autor sagrado. Y no tenían conocimiento. La palabra conocimiento se deriva de la palabra conocer. Y en el pensamiento hebreo, la palabra conocer tiene que ver con intimidad, con una relación íntima. Es más, esta palabra conoció, se acercó o se allegó, tiene que ver con una intimidad sexual, que quiere decir una intimidad en profundidad. Es decir, cuando se refería a que no tenían conocimiento del Señor, era que estos hombres no tenían ninguna intimidad con el Dios a quienes ellos servían. No le conocían. Pero no era que no le conocían por cuestión de información. Ellos tenían información de Dios. Ellos tenían información suficiente de las leyes sacerdotales y de las leyes que ellos debían de dar a conocer al pueblo como leyes instructoras para conocer a Dios. No se refiere a que ellos escaseaban acerca de ese conocimiento que todo sacerdote debía de llevar, sino que se refiere a que no conocían a Dios en el aspecto de intimidad, de comunión. Ese era el tiempo de estas dos personas. Elí, su padre, estaba cansado y viejo, y quienes manejaban los asuntos ministeriales eran estos hijos. La Biblia menciona eran hombres impíos y que no tenían conocimiento del Señor. Tremendo. Hijos de Belial, por un lado, ¿qué quiere decir? Hombres sin valor, indignos, destructores, malignos. Además de esto, la Biblia dice que no tenían el conocimiento, como recién les compartí. No tenían nada acerca de Dios. No tenían o tenían una nula relación personal con el Señor. En teoría ellos estaban dedicados a servir a Dios siendo sacerdotes, pero en la práctica a ellos no les interesaba conocer ni obedecerle a ese Dios. La verdad es que eran hombres corruptos y lo único que buscaban era el bienestar propio. La Biblia menciona y dice: y era la costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, es decir, aquellos que trabajaban para los sacerdotes, y tomaban con un garfio de 3 dientes y lo metían en el perol, en la olla. Y lo que sacaba el garfio, eso quedaba para el sacerdote. De esta manera, dice la Biblia, hacían con todo israelita que venían a Silo, a la ciudad capital de Israel de ese tiempo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote, otra vez el que le trabajaba a estos hombres, y le decía al que sacrificaba, al ofrendante: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. La grosura era dedicada solo a Dios. Y la cocción tenía que ver con una dedicación a Dios. No tenía que... Ellos hacían todo lo contrario. Los hijos de Elí llegaron a usar no solamente en el aspecto de la ofrenda. Cuando me refiero, llegaron a usar aspectos impíos, conducta impía, sino que usaban el altar o parte del tabernáculo del holocausto como
como si fuera su cocina personal. Ellos llegaban y sacaban cualquier parte de la ofrenda de los hombres que llevaban su ofrenda para Dios. No tenían ningún temor. Claro que los levitas y los sacerdotes tenían derecho a cierta parte de los sacrificios, y la Biblia menciona la espaldilla, las quijadas y el cuajar, pero nada más. En cambio, los hijos de Elí tomaban lo que ellos querían. Ellos los arrebataban, dice la Biblia. Ahora bien, hay peligros en que el sacerdocio, mientras se va apartando, cuando me refiero al sacerdocio, me refiero al sacerdote, estamos hablando de la historia de estos hombres. La pregunta es, ¿habrá peligro para el pueblo cuando hay un sacerdocio corrupto? ¿Habrá peligro para el pueblo cuando hay hombres a la cabeza del pueblo de Dios, con un corazón apartado y lejos de Dios? Los sacerdotes eran encargados de enseñar las leyes al pueblo. Ellos eran ignorantes, no tenían ese conocimiento de intimidad. Si alguno le corregía o cuando el padre los corregía, ellos simplemente lo desestimaron y siguieron haciendo lo que ellos querían. Tremendo. No solamente era una rebeldía contra Dios, contra las leyes y contra el pueblo, también había rebeldía en estos jóvenes hombres contra las ofrendas a Dios y contra su Padre mismo. Ellos le faltaban el respeto al Señor, le faltaban el respeto al pueblo, no solo a los que llevaban sus ofrendas, sino que también a las mujeres que trabajaban en el tabernáculo. Dice a la letra, Elí, ya siendo muy viejo, hablando del sumo sacerdote y padre de estos sacerdotes, oía de que todo lo que sus hijos hacían, todo Israel lo comentaba, y cómo dormían con las mujeres que velaban a las puertas del tabernáculo de reunión. Cuando los sacerdotes eran impíos, no solamente era que no tenían temor en alguna área, sino que estos hombres reflejan a gran parte de la iglesia del siglo XXI. Una iglesia solamente de palabra, una iglesia no comprometida, una iglesia de apariencias, una iglesia de una apariencia falsa espiritual. Es esa la realidad de que mucho pueblo de Dios ha ido lentamente conformándose al molde del mundo. Uno de los desafíos mayores para la iglesia del Señor hoy en día es vivir en santidad, es vivir en obediencia, es vivir y llevar una vida que agrade a Dios, y es llevar una vida que edifique al prójimo. Estos hombres estaban encargados no de un pueblo ni de una familia. Estos hombres estaban encargados de toda una nación. De toda una nación. El texto nos dice, eran hombres impíos y que no tenían conocimiento. Ofni y Finehas. La historia de estos hombres. Una historia particular y singular en la Biblia. Porque paralelo a ello, Dios estaba levantando a un niño. Dice que ministraba en la presencia del Señor, un niño llamado Samuel. En aquellos días, aunque había sumo sacerdote y aunque habían hombres en la función sacerdotal activa, aún así, dice la Biblia, que escaseaba la visión y escaseaba la palabra del Señor. Acto seguido nos muestra la conducta que caracterizaba a estos jóvenes. Lo que quiere decir que al descubrir dichas características en la historia de Ofni y Finehas, podemos llegar a saber cómo son los hombres impíos y sin conocimiento de Dios.
aunque nos puedan llamar cristianos, y aunque nosotros nos podamos denominar como hijos del Señor o nosotros mismos como cristianos, pero la historia siempre va a juzgar nuestras vidas. Por eso es que el testimonio tiene tanta validez. Por eso es que nuestro testimonio tiene tanta validez. Y cuando nosotros nos atrevemos a jugar por el lado de Dios, independiente que hayan implicancias, y siempre las van a ver, entonces Dios también jugará a favor de nosotros. Mientras que cuando estamos en el equipo de Dios, cargados de apariencia, pensando y viviendo como si Dios no nos viera, en algún momento nuestra historia revelará lo que verdaderamente somos delante de Dios. Estos hombres eran, la historia nos enseña de estos hombres que eran hombres que menospreciaban las cosas de Dios. Los sacerdotes servían en el templo, tenían el derecho a tomar ciertas partes de los animales, mientras que ellos no. Los hijos, ellos tomaban lo que querían. Los hijos de Elí tomaban lo que ellos querían, menospreciaban las cosas de Dios. Esa es una enseñanza que se le da automáticamente a los seguidores de Dios, que hay poco valor. Porque si el líder lo hace, entonces también lo puede hacer el pueblo. Hay un profeta, el profeta Amós, dice que el pueblo se parece al sacerdote. Por eso es que debemos, los líderes, consagrarnos a Dios, ser hombres de oración, ser hombres de la palabra. Gente que amemos la palabra, que la podamos estudiar, que la podamos escudriñar, que tengamos comunión en todo tiempo. Pero también ellos eran un tropezadero continuo, no solo para sus propias vidas, sino con su conducta hacían tropezar al pueblo. Estamos hablando de la historia de estos jóvenes sacerdotes. Ellos no vieron un ángel, ellos no tuvieron una visión o un éxtasis, no tuvieron una palabra revelada por parte del Señor, no. Ellos, número uno, menospreciaban las cosas de Dios. Número dos, eran tropezaderos para sus propias vidas, por ende también hacían tropezar al pueblo con su vida o con una vida oculta, pero que aún era sabida por todo el pueblo. Tenían un grave problema con el sexo, eran débiles y eran hombres dados a la inmoralidad. Esos son los tiempos que estamos viviendo hoy en día. La inmoralidad ha sido parte de la iglesia. Y estos jóvenes sacerdotes no fueron la excepción. Ellos eran ejemplos, por supuesto, indignos de seguirlo. La Biblia dice que además eran hijos, malos hijos. No escucharon el consejo del padre. Es tremendo. Cada vida cuenta una historia. ¿Cuál o qué se lee en tu historia? Cuando nuestros hijos, cuando mis hijas me miran, ¿qué ven en mí? ¿Cuál es la historia que ellos van a compartir a sus hijos de nosotros? ¿Qué le van a decir ellos de su padre? Meditemos un poco. ¿Qué le van a decir los hijos de tus hijos de ti? Que fuiste un gran esposo, que fuiste irresponsable, que fuiste una gran madre, o que simplemente fuiste una madre que no le entregaste el amor suficiente, y que muchas veces los resultados de los hijos son el descuido de los padres. ¿Cuál va a ser la historia? La historia que van a contar tus hijos acerca de ti. Estos jóvenes, el final fue penoso. Israel entra en combate, en batalla, con sus archienemigos y tan conocidos para los lectores de la Biblia, los filisteos. Un pueblo fiero en la batalla, diestro en la batalla. Cabe mencionar que ellos sucumben en una primera instancia ante el pueblo filisteo, hablo de los israelitas, y van a buscar el arca del Señor.
Estaba Ofni y Fines yendo también a la batalla con el arca. Y en esa batalla no solamente caen estos dos hombres muertos, sino que también el arca, que representaba a Dios, el elemento más sagrado, porque representaba a Dios, fue tomado por los enemigos. Muchas veces pensamos cómo el enemigo gana tanto terreno en mi vida, en tu vida, en la familia, pero que poco nos examinamos cuando leemos nuestra propia historia. Tu historia importa, mi historia importa. Y la verdad es que estos hombres, sacerdotes de Dios, dejaron una historia para el olvido. No amaron a Dios, ni consideraron a Dios, en sus caminos. Consideremos a Dios en nuestros caminos para que nos vaya bien. Amén. Padre, gracias por esta palabra. Considerarte a ti, considerar tu palabra, considerar el consejo divino, garantiza una vida de bendición, aunque el sufrimiento esté, aunque la prueba llegue y nos toque, pero garantizamos que tú estás junto a nosotros cuando te consideramos a ti. Bendigo a aquellos, Señor, que están escuchando, y bendigo mi propia vida, Padre, y permita que esta tu palabra sea grabada en lo profundo de nuestros corazones, porque creemos firmemente que nuestra historia habla, y creemos, Señor, que cuando la lean, cuando nos miren, o simplemente cuando ya no estemos en el escenario de esta vida y se recuerden de nosotros, hablen bien de ti por causa de nuestra vida, porque tú quieres una generación, hombres y mujeres íntegros, que te amemos. Gracias por esta palabra, y a ti solamente damos el honor, en el nombre de Jesús. Aleluya, bendito sea Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, amados.